Bienvenidos al canal Agenda Mundial. Quedan semanas o incluso días del año de la operación militar contra Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Debido a esta operación militar iniciada por Rusia, continúa siendo objeto de sanciones por parte de muchos países occidentales. Contrariamente a las expectativas, los países que Rusia consideró amigos, participaron plenamente en las sanciones occidentales contra los bancos rusos. Según él, sus colegas de China, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e incluso las repúblicas postsoviéticas, incluidas Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán, se niegan a trabajar con instituciones crediticias rusas restringidas. Resultó ser en vano las expectativas de China de que aquellos que quieren ayudar a Rusia se alinearán. Los estados más grandes, China Bank y CBC, China Construction Bank, se niegan a aceptar pagos de bancos que están sujetos a sanciones de bloqueo de la Federación Rusa. Tampoco siempre es posible eludir las restricciones a través del comercio de yuanes. Toda la infraestructura de pago, China, se ha perfeccionado para SWIFT. Y si un banco ruso se desconecta de SWIFT por motivos sancionados o no sancionados, entonces, en consecuencia, termina su acceso a pagos transfronterizos, explicó el alto ejecutivo. Los bancos turcos también cumplen estrictamente con las sanciones. Se niegan a abrir cuentas corresponsales denominadas en liras con bancos rusos en la lista negra. Dado que una parte significativa del sector bancario ruso se ha visto afectado de una forma u otra por las sanciones, francamente, la capacidad de trabajar con los bancos turcos permanece solo con los bancos de segundo nivel, dijo Rachmanin. También surgen problemas en los Emiratos Árabes Unidos, donde las empresas rusas han cedido en gran medida negocios para esconderse de las restricciones de las sanciones. Rachmanin dijo que el regulador local no permitió, por ejemplo, reemplazar completamente el dólar estadounidense con dirhams en el comercio con Rusia. Dijo que existen problemas similares para el tenge kazajo, el som uzbeco, el som kirguís y el somani tayiko. La ola de sanciones tras la invasión de Ucrania convirtió a Rusia en el campeón mundial en número de personas físicas y jurídicas incluidas en listas negras, y al sistema bancario nacional en un paria mundial. Más de 20 bancos rusos han sido sancionados por Occidente y 9 han sido desconectados de SWIFT, incluidos Sber, VTB, BEB, Otkreti y Roselkosbank. De los grandes bancos estatales, hasta hace poco el acceso a las liquidaciones en dólares y euros estaba protegido únicamente por Gazprombank, que se ha convertido en un referente para las liquidaciones de gas. Putin arrastró a Rusia al desastre cuando el país recibió una bofetada económica de 82.000 millones de libras esterlinas. Expertos de la Universidad de Yale dicen que si bien los esfuerzos de Vladimir Putin para chantajear a Europa con gas dañaron la economía rusa, los países europeos han reemplazado con éxito el producto de Moscú. Rusia ha perdido 100 miles de dólares millones, 82 miles de libras millones, de ingresos por gas desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero pasado, y los expertos dicen que significará un desastre para la economía del país. Los expertos económicos del Instituto para el Liderazgo del director ejecutivo de Yale dicen que Rusia no puede reemplazar los ingresos que recibe de Europa. Jeffrey Sonnenfeld y Steven Tian dicen que Europa no puede reemplazar a China como el mayor cliente de gas de Rusia, ya que Putin se ve privado de recursos. Antes de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia exportaba alrededor del 83% de su gas a la UE. Block importó el 40% de su gas de Rusia. Ahora, Europa está cerca de obtener el 0% de su gas de Moscú, lo que lleva a una gran caída en los ingresos del gas ruso. Lo que Rusia perdió el año pasado son 100.000 millones de dólares. Perderán aún más a medida que progresen, porque en 2022 Europa todavía estaba comprando gas a Rusia. En el futuro, Europa nunca volverá a necesitar gas ruso. Los rusos van a Europa, dijo Tian. El 83% del gas tendrá que ir a otra parte, dijo. Sonnenfeld también explicó cómo la invasión de Rusia y los intentos de presionar a Europa con la retirada de los suministros de gas dañaron aún más la economía rusa. Sonnenfeld: lo único que tenía Putin además de un ejército en colapso era energía. Ahora Rusia no aporta nada al mercado mundial excepto materias primas. No tiene valor agregado para el mercado mundial y ahora encuentra alternativas a los recursos mundiales. Todo lo que Putin hace es, haciendo retroceder a su país 30 años en términos de confianza del mercado. Dicho, otros expertos están de acuerdo. Como dijo un asesor principal del grupo de expertos Chatham House,
el plan de Putin se ha visto afectado por el caluroso invierno de Europa. Los temores de cortes de energía y racionamiento de gas en Europa a fines de 2022 no se han materializado, y las temperaturas más cálidas de lo esperado también ayudaron al continente a sobrevivir el invierno. Keir Giles dijo: hay una visión tradicional en Rusia de que uno de sus mejores activos en la guerra es el invierno general. En este caso, Rusia ha tratado de aprovechar el invierno para aumentar el poder de otra herramienta en su caja, el arma de energía. Rusia está tratando de hacer que Europa entre en razón y se basó en la congelación del invierno para convencer a los pueblos de todo el continente de que el apoyo a Ucrania no valía la pena en sus billeteras. Dicho, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el G7 y otros 50 países impusieron sanciones económicas a Rusia. Consta de dos amplias categorías: real y financiera. Las sanciones reales incluyen la restricción del comercio con Rusia y la revocación del estatus de país preferido. Los financieros incluyen la congelación de activos rusos en el extranjero y medidas para evitar acuerdos de financiación transfronterizos. Si bien no forma parte de las sanciones per se, la retirada de las empresas occidentales de Rusia provocada por las sanciones tuvo un impacto real. También se han producido salidas significativas de capital humano calificado en Rusia, en parte debido a las brutales perspectivas económicas bajo las sanciones. Las sanciones impuestas al acuerdo de financiación de Rusia excluyen a los bancos rusos de la red de la Asociación Mundial de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias, SWIFT, y les prohíben acceder al acuerdo en monedas estables. Son eficaces y impiden la actividad económica real, especialmente el comercio. Aún así, hay muchas lagunas. La exclusión de SWIFT se promocionó inicialmente como un arma nuclear financiera, una evaluación muy exagerada. SWIFT es una aplicación de mensajería ampliamente utilizada para transferencias internacionales de fondos. Si bien su exclusión sin duda causa inconvenientes, existen otros medios de comunicación para enviar instrucciones de transferencia de fondos transfronterizos. Se pueden eludir las sanciones que prohíben el acceso a los asentamientos en los principales centros financieros. Por ejemplo, Rusia puede seguir comerciando si los socios comerciales de Rusia aceptan pagos en renminbi, lo que ciertamente harán los exportadores e importadores chinos. Basado en el principio de que cambiar por la fuerza el status quo es inaceptable, el único resultado satisfactorio del conflicto es que Ucrania recupere todo el territorio ocupado por Rusia. Si la guerra termina así, es una completa pérdida para Rusia. Una vez que esta aleccionadora realidad se aclare, los rusos pueden darse cuenta de que no tienen futuro a menos que tengan un líder político que pueda reconciliarse con Occidente. Esto podría conducir a un cambio de régimen en Rusia y brindar la oportunidad de negociar un final consistente de la guerra con la justicia global. Una advertencia importante para esta estrategia es cómo se comportan los aliados de Rusia y los países neutrales bajo un alto el fuego. Si continúan apoyando económicamente a Rusia de manera voluntaria u oportunista, el cambio de régimen no ocurrirá. Solo mire el ejemplo de Corea del Norte, donde un régimen altamente autocrático ha sobrevivido durante mucho tiempo frente a las sanciones internacionales, ya que es en gran parte que China acepta su reinado.